importante del Antiguo Testamento, porque a través de la historia de este hombre nosotros podemos comprender en su totalidad lo que realmente se trata el Evangelio de Cristo Jesús. Siempre cuando yo tengo que describir, tengo que presentar a la gente lo que se trata el Evangelio de Jesús, siempre le presento la historia de Mefiboset. ¿Cuántos de nosotros conocemos la historia de Mefiboset? Amén. A través de la historia de Mefiboset, nosotros entendemos que la salvación eterna es un regalo. Amén. Es algo que nosotros recibimos por fe. Nosotros entendemos que la salvación eterna es un regalo. Amén. Es algo que nosotros recibimos por fe. Aquí está la salvación, te lo mereces. Lo que a través de la historia de Mefiboset nosotros entendemos que la salvación es nuestra por la fe que nosotros tenemos en el sacrificio de Cristo Jesús. Así que según Samuel capítulo 9, versículo 1, vamos entonces a comenzar el mensaje de esta noche. Pero antes de eso, ustedes saben que acostumbramos siempre pedir la dirección de nuestro Dios. Así que oremos. Padre bendito que moras en los cielos, glorificado sea tu santo y bendito nombre. Una vez más te queremos agradecer porque en estos momentos nosotros reconocemos que tenemos el mayor tesoro en nuestras manos, que es tu santa palabra. Porque sabemos que a través de tu santa palabra tenemos nosotros la oportunidad de conocer a aquel gran Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y en esta noche queremos conocer a ese Jesús y queremos exaltar a Jesucristo siempre a través de nuestras acciones, palabras y vida. Amén. Señor, ahora que vamos a leer tu palabra, pedimos de tu dirección, pedimos de tu bendición y de tu presencia, porque todo eso lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 So today we're going to be going over the story of Mephibosheth. Sorry, thank you. Today we're going to be going over the story of Mephibosheth, and we must understand a little bit about the story. That's 2 Samuel chapter 4, verse 4. You see, in 2 Samuel chapter 4, verse 4, the author of this particular book gives us the context of the story of this man. In order for us to fully grasp what we want to learn today through 2 Samuel chapter 9, verse 1 all the way to verse 13, going over the story of Mephibosheth, we must understand his upbringing. We must understand his situation. We must understand who he was and who he was after meeting up with the King of Kings and Lord of Lords. You see, in 2 Samuel chapter 4, verse 1, all the way to verse 4, cuando nosotros retrocedemos un poco al capítulo 4 de 2 Samuel, el autor de este libro nos da a nosotros el contexto de la historia de este hombre. El autor nos da a nosotros la información adecuada para realmente comprender en toda su totalidad la historia de Mefiboset. Quiero que tú entiendas una cosa. En el capítulo 4 de 2 de Samuel nos encontramos con el accidente de Mefiboset. La palabra de Dios dice que cuando la enfermera escuchó que Saúl y sus 3 hijos habían sido asesinados en la batalla, que habían muerto en la batalla, esta mujer tomó inmediatamente al niño Mefiboset y salió corriendo. La palabra de Dios dice que cuando esta enfermera salió corriendo, de alguna manera tropezó y dejó caer ¿a quién? Al niño Mefiboset. ¿Y qué es lo que sucedió con el niño? Desafortunadamente, gracias a ese accidente, este niño fue un paralítico casi toda la vida. 38 años. Y entonces nos encontramos con esta pregunta que surge después de haber leído este pasaje. We must understand that the moment that the nurse heard that Saul, along with his 3 sons, had died in the battlefield, she immediately took the baby, left running, and somehow tripped, fell, and dropped the baby. And this cost the baby his legs, the ability to walk, making and turning the baby into a lame person. Now, the question that we have to ask ourselves today is, was it the baby's fault?
Was it the baby's fault that he was lame throughout his whole childhood and his youth and also his adulthood? Was that his fault? Maybe he was paying a sin that he had committed. Maybe he was paying the consequences of the sins of his father or his grandfather. Was it his fault? La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿era la culpa de este niño? ¿Era la culpa de este baby? No. ¿Fue gracias al pecado que él cometió, sí o no? Algunos podrían entonces decir que este niño estaba sufriendo la consecuencia del pecado de su papá o tal vez de su abuelo. Sabemos quién fue su abuelo, ¿sí? ¿Quién fue? Saúl. El rey Saúl. ¿Y Saúl era una buena persona? Malo. Cuando conoció a Dios, claro que sí. Pero a lo largo de su reinado, Saúl prefirió la autoridad, el poder, el éxito y la prosperidad. Y conocemos un poquito la historia de Saúl. La palabra de Dios dice que en un momento en la vida de Saúl, Dios retiró su espíritu. Así que la pregunta es, ¿era justo o no era justo que este niño tuviese que sufrir una vida en esta condición? It was not his fault. It was the nurse's fault. And you see, this is important for us to highlight tonight because there are some people who blame other people for their upbringing. Because there are some people who blame other people for who they have become. There are some people who blame and think that the environment that they grew up in has to dictate their life story. There are some people that say, I am who I am because of that person. I am who I am because of where I grew up in. I am who I am because of the school I attended. I am who I am because of the church I attended. Hay alguna persona que dice, yo soy como soy gracias a mis padres. Yo soy como soy porque yo viví en un ambiente abusivo donde había mucha violencia y es por eso que soy un alcohólico. Yo me he encontrado con personas que me han dicho, pastor, yo soy un alcohólico porque mi papá fue un alcohólico. Yo soy un alcohólico porque mi abuelo fue un alcohólico. Yo le golpeo a mi esposa porque es lo que yo vi. Yo viví eso, yo vi cómo mi papá golpeaba a mi mamá. Hay algunas personas que piensan y aceptan que el ambiente en el cual ellos vivieron tiene que dictar la historia de su vida. Pero cuando nosotros entendemos la historia de Mefiboset, entendemos que tenemos la oportunidad de poder romper ese ciclo, romper ese patrón, romper esa tendencia, porque la palabra de Dios dice que todo aquel que esté en Cristo, nueva criatura es. Amen. The Bible tells us that there is an opportunity for us to get rid of that generational curse. That generational tendency, that generational way of being. There are some people that have told me, Pastor, I have depression and I have anxiety because I have learned that is something that I have inherited from my family. I'm an alcoholic because my father was an alcoholic. I'm an alcoholic because my grandfather was an alcoholic. We must understand that our upbringing should not and will never have the last word in your life story. Because we have a couple of biblical stories and biblical characters that allows us to understand that it is possible for us to break that generational teaching, that generational curse, that generational way of being. Y la Biblia nos presenta una gran serie de personajes, historias bíblicas que nos ayudan a entender que el ambiente en el cual nosotros crecimos, o los padres que tuvimos, o los hermanos que tuvimos, o los amigos que tuvimos, no necesariamente son los que tienen la última palabra en nuestras vidas, sino que al final del día nosotros tenemos el libre albedrío y nosotros mismos decidimos seguir o no seguir a Cristo Jesús. Amén. Tenemos, por ejemplo, a los hijos de Elí. Los hijos de Elí, ellos crecieron viendo a su papá, siendo un hombre religioso, un hombre espiritual, un hombre que siempre se encontraba rodeado por otros sacerdotes. Ellos adoraban a Dios.
Ellos realizaban los sacrificios que Dios había ordenado a que el pueblo realizara. Ellos crecieron en la iglesia adventista. Ellos crecieron dando sus diezmos y ofrendas. Ellos crecieron viendo todo esto porque su papá, Elí, les había creado una atmósfera que les facilitaba adorar a Dios. Pero ¿qué es lo que sucedió con estos hijos, con estos jóvenes? ¿Fueron como su padre? No. ¿Igualito a su padre? ¿Siguieron el ejemplo de su padre? La palabra de Dios nos dice que desafortunadamente estos hombres no eran para nada como su papá. Ellos pecaron y volvieron a pecar y siguieron pecando una y otra vez. We have a story of Eli's sons. We see that they were surrounded by the religious rituals, by religious people. They were surrounded by this religious community. And even then, they decided to sin time after time against God. Luego tenemos nosotros la historia de Daniel. Daniel se encontraba en Babilonia. Daniel se encontraba rodeado por personas paganas, seculares. Daniel cada noche se encontraba en la mesa del rey con comidas que inmundas. Y él no dijo, ¿sabe qué? Ya no estoy en Israel, ya no estoy en Jerusalén, no me van a ver, voy a comer un poquito de pepperoni, tengo que comer. Él dijo, no, él estaba rodeado de la idolatría, él estaba rodeado del pecado, pero aún así él decidió serle fiel a Dios. Amén. Así que sí es cierto, el ambiente juega un papel, son unos factores que te ayudan a poder tomar una decisión, pero no son lo que tiene la última palabra en tu vida. You must understand that there comes a point where you have to decide for yourself. You cannot stay stuck with this narrative that I am who I am because of my upbringing. And so when we read the book of 2 Samuel chapter 9, verses 1 to 13, we see that this story shows us that King Jesus wants to communicate to us the great news that we can break the chains that have us enslaved to the enemy. So we find ourselves with this particular biblical character. We find ourselves with this man named Mephibosheth. And I need you to understand that he was supposed to become the next king after Saul, after Jonathan, because there is a family tree that they used to keep. If you were from the lineage of that particular royal family, then you had that particular position secured for you. But unfortunately, the story of Mephibosheth allows us to understand that he was considered and he was classified unfit to become the next king because he was a lame man. Can you imagine having to suffer the consequences of a decision that someone else made for you? Because I need you to understand that this man did not ask to be a lame man. I need you to understand that this man did not ask this particular nurse, please drop me, I want to be a lame man. I need you to understand that he was suffering the consequences of someone else's actions. Tenemos que ahora ponernos a pensar en esta parte de la historia de 2 Samuel capítulo 9. Mefiboset, según la familia de Saúl, ¿quién sería el próximo rey después de Saúl? A través de una perspectiva humana, a través de la perspectiva antigua que ellos seguían, era detrás de que después del padre seguía el hijo y entonces el nieto y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora había muerto Saúl, había muerto Jonatán y solamente quedaba ¿quién? Mefiboset. En pocas palabras, el que tenía que ser el sucesor de este trono era ¿quién? Mefiboset. Mefiboset. Pero ahora Mefiboset no puede ser el próximo rey. ¿Por qué? Porque es un paralítico. Y según las leyes de la antigüedad, un hombre con una enfermedad, una deficiencia, no podía ser un rey. Ahora ponte a pensar en esto. Este hombre estaba sufriendo las consecuencias de la acción de otra persona. ¿Qué triste es eso? Y quiero que ahora tú entiendas una cosa a través de la decisión de esta enfermera. Nuestras decisiones no solamente nos afectan a nosotros. We have to understand this, that our life choices don't only affect us,
would affect those who surround us. And also our future generations won't be affected by it. Debemos entender que nuestras decisiones no solamente nos afectan a nosotros personalmente, pero también a la gente que nos rodea y también a las generaciones que nos siguen. ¿Me entienden? Por ejemplo, hace un tiempo atrás el doctor me dijo a mí, gracias a la decisión de tus antepasados, de tu bisabuelo y de tu abuelo y de tu papá, te tengo una sorpresa. Tú eres propenso a tener diabetes. Y yo dije, una sorpresa, that's no surprise. I don't want to have diabetes. Y me dijo, bueno, esto viene desde toda la descendencia de la familia Toledo. Solo por la decisión de una persona que no se quiso y no pudo cuidarse la salud. Entendemos. Ahora entonces, con este contexto, lo vamos a aplicar a la palabra de Dios. Esta mujer que decidió tomar al niño y correr, lo dejó caer porque estaba muy apresurada, tenía ese temor, ese miedo que vendrían a buscar al niño. Y gracias a esa acción este niño estaba sufriendo. Ahora quiero que tú puedas simpatizar con Mephibosheth. I want you to sympathize with Mephibosheth. Imagine having to see someone else rise above you. Imagine having to see someone be rewarded with that particular job position that you know, that you knew belonged to you. Imagine having to see your friends and other people succeed in life while you're still stuck in the same place. That's exactly what was going on with Mephibosheth. He saw how David now took the place of the new king. He heard and he saw how David sat on the throne that belonged to him. Now Mephibosheth, instead of becoming the next king, he became the king's enemy. Quiero que tú entiendas una cosa. Mephibosheth, en vez de ser el próximo rey, se convirtió en el enemigo del rey. I'm going to tell you why. Because in ancient times, there was a custom where the new king would then look for the previous royal family to destroy them, to kill them, to make sure that none of them would come back looking for revenge or trying to usurp the throne. ¿Por qué digo esto? Porque en la antigüedad había una costumbre de cuando el nuevo rey, ¿sí?, el sucesor del trono, ascendía y era establecido en el trono, lo que hacía era que buscaba a la familia anterior, a la familia del rey anterior. ¿Para qué? ¿Para darle de comer? Para matarlos. Para matarlos. Para asegurarse que ninguno de ellos en el futuro regresaría para poder entonces vengarse y poder usurpar el trono. Y es por eso que esta señora salió corriendo pensando que David iba a regresar a matar a Mephibosheth. Ahora nos encontramos con el versículo 1. El versículo 1 del capítulo 9 de 2 de Samuel. Ahora hemos entendido un poquito acerca de la historia de este hombre. Now, I want you to open your Bibles up with me to 2 Samuel chapter 9, verse 1. And I want you to say a big amen when you have it. Quiero que tú digas un fuerte amén cuando lo tengas, por favor. So the word of the Lord says the following. So these are the words of David. David says, "Is there anyone still left of the house of Saul to whom I can show my wrath, my vengeance, my revenge, so I can seek them and kill them?" Is that what the Bible says? No. The Bible says that David is asking if there is anyone left from the house of Saul to show them kindness, to show them love, to care for them, to bring them back home, to let them know I'm not like the rest. I'm different because I have God in my heart. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo le haga alguna maldad? ¿A quien yo vaya a buscar para matarlo y para poder establecer mi trono? ¿Cómo dice? La palabra de Dios es muy claro. La palabra de Dios dice que David dice, ¿a quien yo haga qué? Misericordia por amor. ¿A quién? A Jonathan. A Jonathan.
Wow. Me impresiona tanto esta historia. Te voy a decir por qué. Porque David y Saúl eran mejores amigos. Amén. The story is impressive. Because we have to understand that David and Saul, they were tight, right? They were good friends. No. Ben Jonathan. Estoy Ben No eran Jonathan. amigos. ¿Recuerdan ustedes que Saúl en cada momento quería matar a quién? David. A David. Estos dos no podían estar en el mismo cuarto sin querer matarse uno al otro. Debemos entender que David no tenía la obligación de mostrarle amor a este hombre. Pero luego después entendemos que no fue tanto una obligación, sino el amor que él sentía por su gran amigo Jonatán. Y saben una cosa, que no fue tanto el amor que él sentía, el amor fraternal que él sentía hacia su hermano Jonatán, sino un pacto que habían hecho. Ellos habían hecho una promesa que cuidarían de sus familias y si alguno de ellos en algún momento fallecería. I need you to understand why this particular passage is impressive. Because we need to understand that David and Saul, they weren't friends in any matter. They despised each other. They hated each other. They tried to kill themselves, each other, anytime they had, and every opportunity they had to hurt each other, they took the opportunity. But the Bible says that David says, I am looking for the descendants of the house of Saul so I can show them kindness. I need you to understand what's going on. David is willing to disregard the ancient custom just because of a promise that he made to his friend Jonathan. I need you to understand that David was probably had mixed feelings. I need you to understand that maybe David didn't want to love this person. Maybe David didn't feel like going after this particular, individual to bring him back to the throne. But he remembered that he had made a promise to Jonathan, and he was going to keep his promise. Tal vez David estaba sintiendo miles de emociones en su corazón y tal vez él no quería demostrar amor a Mefiboset por lo que le había hecho Saúl. Pero entonces se acordó David que él le había hecho una promesa a Jonatán. Yo no sé cuántos de nosotros entendemos lo que está sucediendo en este texto. Hay algo que yo te quiero compartir, algo que podemos extraer de estos versículos, algo que podemos aprender, una lección que podemos aprender a través de esta historia, es de que la salvación de Dios es una promesa. Amen. La salvación de Dios es una promesa, así como la promesa que le hizo David a Jonatán y Jonatán a David. There's one thing I want you to understand from the story of Mephibosheth, that God's salvation is a gift. It's a promise. It's not something you earn. It's not something you buy. It's not something you work for. It's something that you receive because God just simply made a promise thousands and thousands of years ago with Jesus Christ, promising him that he would save us through his precious sacrifice. Debemos entender, querida familia, de que nosotros también en algún momento fuimos clasificados así como Mefiboset. Mefiboset fue clasificado como una persona que no merecía ser rey. Y nosotros también en un momento en el pasado fuimos clasificados como personas que no merecíamos la salvación. Nosotros también podemos relacionarnos con la historia de Mefiboset. Porque gracias a la acción de una persona, bueno, vamos a ser un poquito más transparentes, gracias a la acción o el pecado que dos personas cometieron, nosotros nos vimos clasificados como personas que no merecían la salvación de Cristo Jesús. Y estas dos personas eran ¿quién? Adán y Eva. Nosotros estamos sufriendo las consecuencias de la decisión que tomó Adán y Eva. Pero hay una gran esperanza para nosotros, querida familia, de que aunque la decisión de Adán y Eva produjo toda la maldad y el pecado que ahora mismo estamos viviendo, tenemos la esperanza que por un mismo hombre nosotros tenemos la promesa de la vida eterna y su nombre es Cristo Jesús. Amén, amén.
Amen? So that's the reason why we are able to wake up every single day. It's not because we deserve it. It's not because we're entitled to the blessing of life. It's just simply because God made a promise. And He is a God who fulfills His promises every single time. Así que, para contestar la pregunta de David asked this particular question, is there anyone left from the house of David? David pregunta, ¿hay alguien de la casa de Saúl? Y en el versículo 4, en verse 4, we see that the servant Ziba comes to David and says, yes, as a matter of fact, there is still one person alive, and he is the grandson of Saul. Esta persona llamada Ziba, viene y le dice a David, de hecho hay una persona que sobrevive y es de la casa de Saúl, se llama Mefiboset. Pero entonces esta persona dice dos cosas, menciona dos componentes muy importantes. Número uno dice que está lisiado en las dos piernas. La segunda cosa es, esta persona viene y le dice a David, se está escondiendo en el lugar llamado Lo-Debar. So, we now have this information that Mephibosheth is hiding in Lo-Debar. I want to ask you, out of curiosity, does anyone know what Lo-Debar means in Hebrew? It's okay if you don't. ¿Hay alguien aquí que sabe lo que significa en hebreo el lugar Lo-Debar? ¿Hay alguien que sabe lo que significa? Está bien, y si no lo sabe, yo se lo voy a compartir ahorita. You understand that Lo-Debar means the following. Lo means nothing. Nothing, no hay esperanza. No, it means no. Debar means land or pastures. In other words, Lo-Debar means the land of nothing. The land of no growth. The land of darkness. A land where you don't see any fruit. A land where you don't see success. A land where prosperity does not exist. La palabra o el término de lo en hebreo significa o no o nada, y debar significa ya sea un terreno o pastos. En pocas palabras, es la tierra de nada. Sin esperanza. Es un lugar donde nada prospera, un lugar donde no existe el éxito, ahí nada bueno sale de ese lugar. So we need to understand that Mephibosheth has spent his whole life hiding. His whole life living in Lo-Debar, in a land of no growth, a land of darkness, a land of solitude, a land that reminded him that he was abandoned. In this particular place, Mephibosheth was reminded over and over and over again that he had no future, that he had no hope, because after all, he was living in the land of nothing. En Lo-Debar, Mephibosheth se encontraba escondiéndose, y él ahí había hecho de su vida en el lugar de Lo-Debar. En pocas palabras, querida familia, Mephibosheth una y otra vez tenía el recordatorio que no tenía esperanza y no tenía futuro alguno por la situación en la que esta enfermera le había puesto desde su infancia. And I don't know who I'm preaching to today, but maybe you find yourself in the same place. Maybe you can relate to Mephibosheth. Maybe you find yourself in your own version of Lo-Debar. Maybe you have been trying to succeed, and no matter what you do, you continue to fall, you continue to fail. Maybe you find yourself in a land where you don't see any results, you don't see any change. Or maybe you find yourself in a place where nothing brings peace nor happiness. And if this is you, if you can relate to the story of Mephibosheth, if you can say, I identify myself with the story and the biblical character of Mephibosheth, there is hope for every single one of us.
Yo no sé a quién estoy predicando, pero tal vez tú te sientes identificado con Mefiboset. Tal vez tú te encuentras en un lugar en tu vida donde te sientes estancado. Tal vez en tu vida personal, tal vez en tu vida académica, tal vez en tu vida espiritual, tal vez no ves algún resultado, no ves progreso, no ves cambio. Tal vez tú también te encuentras como Mefiboset, sintiéndose abandonado. Tal vez tú te estás sintiendo como Mefiboset, un fracasado. No sé cuál sea tu situación, pero yo sí te quiero decir algo, de que hay una solución para todas las situaciones que existen en este mundo, y la solución es que hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. Y así que la palabra de Dios continúa diciendo, querida familia, en el versículo 5, I want you to go ahead and read with me verse 5, because this is where the good news, this is where Mephibosheth, he receives a notice, he receives a message from the palace, from the kingdom where he belonged in the first place. He receives a message from King David. Remember, Mephibosheth, he's hiding from King David. He does not want to see King David because he knows that maybe if he sees King David, he'll die. But I want you to understand that the message that he receives is then the message that we receive from God as well. So verse 5 says the following. So King David had brought him from Lo-debar. I want you to understand, this is amazing. In other words, David brought him out of that hole. He brought him out of his depression. He brought him out of his anxiety. David rescued him. And I need you to understand that David did this because he was keeping a promise that he made to David. And God does the same thing. I want you to understand that God can take you from Lo-debar. God can come and save you from that hole that you find yourself in, and that abyss that you find yourself in. God can come looking after for you, and He wants to pick you up, and He wants to place you in the kingdom where you belong. Amen. La palabra de Dios dice que entonces, vamos a leerlo, versículo 5, dice la palabra de Dios, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lo-debar. En pocas palabras, David viene y rescata a este hombre que no tenía mérito alguno. Este hombre que no lo merecía. Pero David lo vino a rescatar. Vino a sacarlo de ese hoyo, de ese abismo, de esa depresión, de esa ansiedad, de esa soledad que este hombre estaba sintiendo. Y Dios hizo lo mismo a través de la vida de nuestro Rey Cristo Jesús. Cristo Jesús tiene la intención de hacer lo mismo que hizo David. Jesucristo quiere venir y quiere entonces presentarse en tu vida y te quiere sacar de ese abismo, te quiere sacar de esa depresión, te quiere sacar de esa situación, te quiere sacar de esa soledad, te quiere sacar de esa ansiedad. Y quiero que tú entiendas que David lo estaba haciendo porque él estaba cumpliendo la promesa que le había hecho a Jonatán. Y Jesucristo hace lo mismo porque Él nos ha dado la promesa que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Amen. We need to understand this, church family, that King David brought him from Lo-debar, a land of nothing, a land of no prosperity, and he brought him to the kingdom where he belonged in the first place. The Bible says that he invites Mephibosheth into the presence of the king. And what does Mephibosheth do? The word of the Lord says in verse 8. Leamos lo que dice el versículo 8. So Mephibosheth, he replies to the invitation of David. He replies to the king that was fulfilling his promise. He replies to this man who was saving him from his own desperation. And Mephibosheth then replies, saying the following in verse 8. Mephibosheth bows down and he says, what is your servant that you should notice a dead dog like me? These are some sad words. I need you to understand
that Mephibosheth is now in the kingdom. He's in the palace. He's in the presence of King David. And this man drops down to the floor and he says, what do you want with me? What do you want with a man like me? A dead dog, someone who is useless, someone who has no value. What do you want with me? What do you want to do with me? You want to kill me? I know that people hate me. I know I don't have a future. Please spare my life and please don't tell me that again and again and again. Quiero que tú entiendas lo que acabamos de decir en el versículo 8. Quiero que tú leas esto. Así que Mefiboseth se encuentra en la presencia de David, se encuentra en la presencia del rey, y entonces Mefiboseth contesta a la invitación de David de esta manera, versículo 8. ¿Qué es lo que hizo Mefiboseth? Estamos todavía en 2 Samuel, capítulo 9, versículo 8, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Estas son unas palabras muy tristes. Este hombre se estaba llamando a sí mismo un perro muerto. En pocas palabras le estaba diciendo al rey David, yo no merezco esto, yo no valgo la pena, y yo no sé qué es lo que tú quieres conmigo. Tú eres el rey de este reino, tú tienes otros asuntos más importantes que tiene que atender, que tiene que realizar. ¿Por qué estás tomando un momento de tu vida, de tu agenda muy saturado para hablar con una persona insignificante como yo? Y David tomó un momento. Yo quiero imaginarme que David le dijo a todos sus asociados y su secretaria, y le dijo, yo quiero que tú me puedas aclarar la agenda porque yo tengo una cita importante, tengo que hacer un tiempecito para hablar con Mefiboseth. Jesús hace lo mismo. Jesús hace un tiempecito para encontrarse contigo. Y yo no sé si tú te has encontrado como Mefiboseth. I don't know if you have found yourself like Mephibosheth in the presence of Jesus saying, Jesus, who am I? Who am I to receive your blessings? Who am I to receive your presence? Who am I to be in your presence? I am a dead dog. I'm a nobody. I need you to understand what's going on here. The reason why Mephibosheth replies this way is because he had a low self-esteem. He had a low self-esteem. This is what he had been hearing during his whole lifetime on this earth. And I need you to understand that in ancient times, lepers and people who have some sort of deficiency, some sort of disease, they were named dead dogs. So this is the nickname that Mephibosheth received as soon as he entered the land of Lo-debar. So he was listening and hearing how people were saying, how is it going, dead dog? Instead of saying, how's it going, Mephibosheth? People wouldn't call him by his name. They would call him by this particular nickname. And he had a low self-esteem because of what people would say about him. Este hombre tenía, ¿cómo se dice? Low self-esteem en español, es la palabra que se me Baja autoestima. Un bajo estima. Baja autoestima. Demasiado que distorsionado. Quiero que tú entiendas que en la antigüedad, los leprosos, las personas con una deficiencia, con una enfermedad, tenían ese apodo de un perro muerto. Así que tú tienes que entender que durante toda la vida, mientras que Mefiboseth se encontraba en Lo-debar, él escuchaba cómo la gente venía y le decía, ¿cómo estás, perro muerto? Este hombre tenía un bajo estima hasta el suelo. Y cuando él recibió la invitación, tal vez pensó que David iba a hacer lo mismo. Tal vez pensó que David también le iba a llamar un perro muerto. But I need you to understand, church family, the following. I want you to read verse 6. Quiero que tú leas conmigo versículo 6. Y terminamos con esto. Versículo 6 dice lo siguiente. Y vino Mefiboseth, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro
e hizo reverencia y dijo a David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. So Mephibosheth shows up to the king's presence with this mentality. This is the Mephibosheth mentality. He comes to the presence of the king feeling unworthy of being in the presence of the king. And I'll tell you why. You see, Mephibosheth calls himself a dead dog because that's what others claim him to be. He was allowing other people to define his value. He was allowing other people to dictate his life story. He was allowing people to pave the way for his life. Quiero que tú entiendas que Mephiboset se llama a sí mismo un perro muerto. Se escucha muy feo. Pero él se dice eso a sí mismo porque es lo que la gente decía de él. So I'm going to tell you something today. We have to stop listening to what other people have to say about you. Y lo que yo te quiero decir en esta noche es de que debemos de dejar de escuchar lo que la gente tiene que decir de nosotros. Te voy a decir por qué. Because it is the king who defines your value. It's the king that summons you. It's the king that wants to see you. It's the king that extends an invitation to his palace, to his kingdom. It's the king who gives you a seat at the table, not these people. Y la razón por la cual te digo que no le hagas caso a lo que diga la gente cuando te están llamando nombre, así como la gente le estaba llamando nombre a Mefiboset, te voy a decir por qué. Porque el gran rey es el que define tu valor. Amén. El gran rey es el que te da tu nombre. El gran rey es el que te da tu apodo. Y tu apodo es hijo, hija del rey de reyes y señor de señores. Es el rey que te da permiso de entrar en la presencia del rey del universo. Es el rey que te da un lugar en la mesa del rey. And so Mephibosheth comes and he throws himself down to the feet of King David, not only out of respect, but because he thinks that he has to do something in order to earn his place in the table of the king. He thought that nothing is free in life. Quiero que tú entiendas lo que acabamos de leer, versículo 6. Mephibosheth se tira al suelo y se inclina delante del rey, no solamente por respeto, porque Mephibosheth pensó que él tenía que hacer algo para ¿qué? Para poder merecer su lugar en la mesa del rey. Él pensó que no hay nada gratis en este mundo. Y nosotros hemos escuchado esa narrativa. Nosotros tal vez lo hemos dicho, pero lo hemos escuchado cuando la gente dice no hay nada gratis en este mundo. Claro que sí lo hay, y es la salvación en Cristo Jesús. Amén. Y a veces nosotros también nos presentamos delante de la presencia de nuestro Rey Cristo Jesús, pensando que nosotros tenemos que hacer algo, ¿para qué? Para poder ganar nuestro lugar en el reino de los cielos. Sometimes we do the same thing. We have the same mentality. We come to the presence of Jesus thinking that we have to do something. We have to work for our place at the table of the king. We think that we have to do something, work for something. We sometimes think that if I'm good, then I will then be named son and daughter of God. But this is theologically incorrect. Esto es teológicamente incorrecto. Te voy a decir por qué. Because my Bible tells me that Jesus loved me first. The Bible tells me that Jesus loved me first. Amen? What does that mean? Jesus did not wait for me to change. Jesus said, I know he can change, but I will love him even though he doesn't want to change. I am still here with him. My Bible tells me that Jesus left the 99 to go out and look for me. He did not wait for me to come to him. He went out to look for me. My Bible tells me that Jesus died on the cross so I can have a seat at the table. ¿Y por qué estaba incorrecto? Te voy a decir por qué. Porque la Biblia que tú tienes en tu mano, nos dice claramente que Jesús nos amó a nosotros primero.
La Biblia nos dice que Jesús dejó las 99 para ir a buscarnos a nosotros. Nuestra Biblia nos dice que Jesucristo murió en la cruz para que nosotros tengamos un lugar en el reino de los cielos. A veces nosotros pensamos lo mismo que pensó Mefiboset. Tengo que hacer algo para ganarme la salvación. Lo único que tenemos que hacer es amar a Jesús. Porque Él nos amó a nosotros. Y la palabra de Dios dice, versículo 13, verse 13. No sé si te has preguntado, I don't know if you have ever asked yourself, and so what was the ending to his story? How did his story end? Was it a happy ending or was it a sad ending? No sé si tú te has preguntado, ¿y cómo terminó entonces la historia de este hombre? En el versículo 13 nos ayuda a entender que la historia de Mefiboset terminó en la misma manera en la que nuestra historia terminará con Cristo Jesús. En el versículo 13 dice lo siguiente: y Mefiboset moraba en Jerusalén. ¿Por qué? Porque comía ¿Porque siempre. era un esclavo? No, ¿Porque era un prisionero? no, ¿Porque era un siervo? ya nomás. ¿Por qué? Comía a Porque la mesa del comía rey. siempre a la mesa del A rey la mesa del rey. y estaba lisiado de ambos pies. Dos cosas que quiero resaltar en esta noche. Primero, Mefiboset, querida familia, no merecía este privilegio. Y debemos entender que no cualquiera podía entrar a la presencia del rey, ni siquiera la esposa del rey, sin la aprobación de quién, del rey. Nosotros lo vemos también en la historia de Esther. Ella tuvo que esperar la aprobación de quién, del rey, para poder tener su lugar en el palacio. Pero este hombre se encontraba todos los días de su vida en el palacio. ¿Por qué? Porque él tenía la aprobación de Dios. Amén. Y porque él fue invitado personalmente por el rey. Y nosotros sabemos que hoy en día, con una buena recomendación de una persona con mucha influencia, con mucho poder, un hombre reconocido, nos abre las puertas a muchas oportunidades, ¿sí? Nosotros sabemos que cuando tú eres recomendado en un trabajo, tú ya sabes que te van a dar el trabajo, porque ese hombre es un hombre poderoso o una persona muy influyente. Y quiero que tú entiendas que nosotros también tenemos la oportunidad de encontrarnos en el palacio de nuestro Rey Cristo Jesús. No por nuestros méritos, querida familia, sino porque nosotros entraremos con la recomendación, la referencia y la aprobación de nuestro Rey Cristo Jesús. Amén. Amén. Y ahí comía él todos los días. Y no estamos hablando de unos frijolitos con queso fresco. Si él comía en la mesa del rey, eso significaba que él comía muy bien. Él tenía acceso al mejor buffet del mundo. Pero esto no solamente se trata de la comida, sino que hay un significado detrás de todo esto. Ahí en la mesa del rey, ahí es donde las personas importantes se sentaban con el rey. Personas con mucho poder y mucha riqueza. Y ahí es donde ellos hablaban acerca de los asuntos del reino. Hablaban acerca de la política, acerca de las finanzas, acerca de la economía, acerca de los ejércitos, acerca de todo lo que tenía que ver con la prosperidad del reino. Y la palabra de Dios dice que ese hombre se encontraba lisiado todavía, pero aún así estaba sentado en la mesa del rey. En pocas palabras, querida familia, que también las personas que han sido quebrantados por la vida, por el pecado, ellos también tienen un lugar en la mesa del Rey. Amén. Porque tienen la invitación de nuestro Rey, Cristo Jesús. Amén. Querida familia, eso me ayudó a entender una realidad que muy pronto vamos a vivir. Y espero verlos a ustedes también, querida familia, querida iglesia de Hollywood, un día, en el futuro no muy lejano, nosotros también estaremos sentados en la mesa del Rey
nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Y que nuestra historia termine de la misma manera en que terminó la historia de Mefiboset. Que se diga de José Toledo, que se diga de Carla, que se diga del pastor Luis Peña, y ellos estuvieron en la Nueva Jerusalén porque comían en la mesa del Rey, de nuestro Rey Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros queremos sentarnos a compartir con nuestro Señor Jesucristo? Eso es lo que Jesús quiere para nosotros. Un día Jesucristo le dijo: ya no les llamo siervos. ¿Por qué? Porque los siervos no conocen los negocios de su maestro. Son Yo ahora te llamo mi amigo. Amigo. Porque tú también ahora tienes acceso a los negocios de nuestro Dios, a los negocios del reino de los cielos. Porque Jesucristo te quiere extender una invitación, así como lo hizo el rey David a Mefiboset. Tal vez estamos lisiados metafóricamente, simbólicamente. Tal vez estamos nosotros enfermos espiritualmente, tal vez hemos cometido algún pecado, pero Dios aún tiene un lugar para nosotros en la mesa del Rey, nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros queremos encontrarnos en esa mesa? Amén. Porque yo sé, Amén. yo me identifico con Mefiboset. Yo un día también estaba perdido. Jesucristo me recogió. Y todavía sigo caminando con Cristo Jesús. Amén. Porque es lo mejor que nosotros podemos hacer. Seguir a nuestro Rey, Cristo Jesús. Señor Jesús, te agradecemos. Porque a través de esta historia, la historia de Mefiboset, entendemos que no hay caso perdido para ti, sino que cada uno de nosotros podemos ser rescatados y salvos por la gracia de nuestro Señor Cristo Jesús. Pero así también como nosotros entendimos el día de ayer, nosotros también tenemos una parte que tenemos que cumplir. Nosotros también tenemos que serte obedientes y serte fiel, Señor, ante todas las cosas. Seguir tus mandatos, no por obligación, sino por amor. Seguirte, caminar contigo como una expresión de nuestra gratitud de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque tal vez hay alguien aquí que se ha identificado con Mefiboset, que ha venido a este lugar con el corazón quebrantado, agobiado por los problemas de la vida, frustrado, desesperado, pero ahora puede salir de este lugar con la seguridad y la certeza que aunque estemos sufriendo en esta tierra, el sufrimiento es temporal y pasajero. Ahora entendemos que allá, más allá del sol, en el reino de los cielos, en la mesa del Rey Cristo Jesús, hay un asiento libre, un espacio para nosotros, para poder vivir todos los días con Cristo Jesús. Señor, sácanos de nuestro propio Lodebar y llévanos muy pronto a tu reino, tu reino eterno, donde nosotros vamos a poder disfrutar de la presencia de nuestro Señor Cristo Jesús por toda una eternidad. En esta noche, Señor, queremos pedirte que tú cuides y guardes de nuestra entrada y de nuestra salida desde hoy para siempre. Porque todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.